¿Alguna vez te has hecho preguntas existenciales? Esas preguntas que mayormente queremos evitar, esas que decimos desde el corazón y salen a flote desde el alma. Esas preguntas que evitamos por el dolor que nos va a representar y porque sabemos que estamos haciendo lo que no debemos hacer, porque nuestra voz interna nos lo dice. En este video te voy a hacer 3 preguntas que te van a hacer despertar y te van a hacer replantearte muchas cosas en tu vida. No vengo aquí a criticarte, no vengo aquí a que te sientas mal, porque yo alguna vez me las hice y quiero que te liberes y seas capaz de serte sincero a ti mismo y comenzar el camino de la espiritualidad, el camino del conocimiento de una manera sincera, concreta y directa. Así que busca lápiz y papel y está muy atento que va a ser un video muy poderoso. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Si estuvieses haciendo lo que estás haciendo durante 5 años, ¿te gustaría la vida que llevas ahora? ¿O qué resultado tendrías? Es una pregunta muy importante porque si sigues haciendo lo mismo que estás haciendo ahorita, ¿de verdad te gusta lo que estás haciendo? Si la pregunta es no, entonces, ¿qué estás esperando? Replantéate muchas cosas, aprende nuevas habilidades, ve qué es eso que estás haciendo que no te está llevando hacia donde quieres. Y no con esto quiero decir que yo tengo una vida perfecta. Simplemente me di el permiso un día de decirme, oye, si yo sigo haciendo esto que no me gusta durante 5 años, ¿cómo me vería? ¿Cómo me visualizaría? Obviamente no me gustaba, sentía un dolor interno, pero ese dolor, señores, ese dolor te libera, ese dolor te ayuda a tomar acción y saber que hay algo que tenía que cambiar en mí. Y lo hice. Con todo el dolor de mi alma, me liberé y me dije, sí, estoy haciendo unas cosas que no me gustan. Sé que si sigo en esto me voy a ir a la mierda. No voy a tener los resultados que quiero. No voy a poder ayudar a mi familia como quiero. Y por sobre todo no me voy a poder ayudar a mí mismo, que es lo importante. Entonces, háganse esa pregunta. Sea lo que sea que estén haciendo, si es positivo, excelente. Sigue así. Sigue aprendiendo más cosas, añadiéndole más conocimiento, más empeño, poniéndole más fe, más emoción, disciplina, y ve por ello. Porque no muchas personas se dan el permiso de hacer lo que les gusta de verdad. Hay muchas por allá que lo que hacen es tener una vida ficticia, y como tienen una vida que les aburre, una vida que les apesta, una vida que no es acorde a lo que ellos quieren, lo más fácil que es compararse y criticarse. O simplemente ni se comparan. Lo que hacen es criticar, criticar y criticar. ¿Por qué? Porque su vida les aburre. No tienen un propósito. No tienen una finalidad. No tienen esa motivación, esas ganas de cada vez que se levanten de la cama, tener la dicha de decir, oye, me estoy levantando porque voy a lograr esto. Quiero terminar este curso, quiero terminar esta habilidad. Estoy logrando mis sueños. Estoy dando una pequeña victoria para lograr mis metas. Pero hay personas que no lo hacen. Y lo más fácil es culpar el exterior, culpar a la otra persona o simple y llanamente ver que la persona que sí está haciendo el trabajo, que sí está teniendo fe en sí, que sí está haciendo lo que quiere y lo está proyectando al exterior, lo critican, le quieren meter el pie. Pero esa es envidia. Y siempre vamos a conseguir ese tipo de personas. Pero aquí lo importante es lo que tú decidas y lo que tú pienses que vas a lograr de aquí a 5 años si sigues haciendo lo mismo. Una pregunta muy, muy, muy profunda. Y quiero que la respondas con total sinceridad y que todo ese dolor que sientas, toda esa incomodidad, la entiendas que es parte de una nueva identidad que va a surgir. Tu versión más consciente, tu yo más elevado va a surgir después de ello. Así que no te tengas miedo de decirte la verdad, no tengas el temor de poder decirte a ti mismo, cara a cara, qué es lo que quieres en verdad, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que tienes que modificar siempre y cuando sea algo que tengas que modificar. Pregunta número 2. ¿Qué es eso que estás evitando en la vida? ¿Qué es eso lo que te incomoda, eso que quieres evitar para que no te duela? ¿Qué son esas cosas, esas personas, esas situaciones que evitas para que no vuelvas a pasar por lo mismo? Muchas veces queremos evitar las cosas por el miedo a que podamos transitarlo nuevamente. Pero date el permiso de identificar cuáles son esas cosas que tú quieres evitar. Puede ser no tener una relación, puede ser no invertir, puede ser no hacer
alguna actividad al aire libre, bien sea deporte, bien sea cualquier tipo de algo recreativo. Entonces, date el permiso de saber cuáles son esas cosas que tú quieres evitar en la vida. De repente no te has dado esa oportunidad de ver en sí qué es lo que estás evitando, porque lo que evitas va a resistir, va a persistir. Entonces, tratemos de identificar qué son esas cosas que evitamos con el simple hecho de no transitar ese dolor, de no pasar por lo mismo, porque la mente ya está diseñada para la supervivencia, para acumular la energía necesaria para estar vivo, para seguir aquí, para seguir manteniéndose día y noche. Entonces, muchas veces queremos evitar la fatiga del ejercicio, el cansancio, o queremos evitar el aburrimiento a veces de la lectura o de habilidades nuevas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que quieres evitar, que estás evitando, que no te permite evolucionar, no te permite ir más allá de lo que en verdad estás destinado a hacer? Porque las personas evitan mucho por el miedo, evitan mucho por el sufrimiento, por el dolor. Entonces no seas ese tipo de persona que evita, sino que transita, es conflictiva ante las situaciones. Es una persona que está creando, que está dándole con todo, siempre y cuando sepa que van a venir circunstancias, van a venir conflictos que vas a tener que solventar. Porque aquí en esta vida venimos a experimentar, venimos a probar, venimos a vivir con un propósito, con una mentalidad de abundancia, de poder, de fe, de amor. Entonces, hazte esa pregunta: ¿qué en verdad estoy evitando que no me permite elevarme, que no me permite conseguir lo que quiero? Hazte esa pregunta, al igual que la primera, porque son preguntas que te van a ir liberando, te van a ir dando esa identidad que tanto estás buscando. Y cuando te dices ese tipo de preguntas existenciales desde el corazón, la voz de tu alma va a salir a flote y te va a salir la respuesta de una manera increíble. Y va a ser Dios que te la va a dar. Pero no evites, simplemente transita, simplemente enfrenta con valentía, con fe, coraje, porque eso es lo que te va a dar a ti la capacidad de discernir y tener la capacidad, valga la redundancia, de afrontar cualquier situación. Porque tu mente se va a preparar cada vez más para afrontar lo que se venga. Vas a tener una mentalidad fuerte y por ende lo vas a expresar ante la sociedad. Pregunta número 3. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Una pregunta muy poderosa. ¿Qué es lo que en verdad harías si no tuvieses el bendito miedo? ¿Estudiarías lo que quieres? ¿Practicarías cualquier disciplina que te gusta? ¿Harías cualquier excursión? ¿Le dirías a aquella chica o a aquel chico que te gusta o no te gusta? ¿Qué harías? ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Imagínate por unos minutos que el miedo no existe, que eres capaz de lograrlo todo, que no hay nada que te detenga, que tú eres capaz de siempre, que cada vez que hace algo lo logra. Entonces imagínate, porque el miedo, entiéndase señores, es una de las armas por la cual la gente se paraliza demasiado. Me atrevería a decir que es el arma que utiliza el enemigo, el diablo, para paralizar a las personas. No les permite crecer, no les permite evolucionar, no les permite trascender. Y por ende, al no desarrollarse, se quedan en el porcentaje de la normalidad, el porcentaje de la mayoría, que no trasciende, que no logra lo que quiere, que se limita y no tiene la capacidad de ver más allá de su potencial. Entonces, el miedo es un arma de destrucción poderosísima. No permitas que el miedo sucumba en tu vida. Transita el miedo, acéptalo, míralo, cara a cara. Y dile: yo puedo, no te tengo miedo. ¿Por qué? No hay nada que temer. Piensa en el escenario más horrible y vas a ver que no hay nada más allá. Simplemente una construcción mental que nos hacemos. Lo bonito de todo es que cuando la persona, el ser humano, sabe que el miedo es una construcción mental, simplemente es un pensamiento, se va a dar cuenta de que no tiene poder en sí. Simplemente el poder que tú le das. Imagínate qué pudieras hacer si no tuvieses miedo. Las personas que sueñan, las personas que tienen fe, que tienen convicción, apartan el miedo y logran lo que quieren en la vida. Todo se puede lograr. Obviamente puedes tener una pizca de miedo, no es imposible que lo tengas. Siempre lo vas a tener. Malo es cuando dejas que el miedo te paralice, cuando dejas que el miedo entre y te invada y no deje hacer lo que tienes que hacer. Entonces, haz las cosas con una pizca de miedo nada más, pero
siempre y cuando sabiendo que es normal. No podemos venir aquí a decirte que no vas a tener miedo, porque sí vas a tener, pero controlado. Es una emoción natural, es una emoción humana. Entonces, piensa en esas cosas que quieres lograr en la vida. Piensa en esa meta que quieres lograr, pero que si no tuvieses miedo ya lo tuvieses. Esos son ejercicios mentales que hacen que el subconsciente, porque la mente subconsciente no distingue entre realidad y ficción. Entonces, le vas a hacer entender de que lo tiene ahorita, aquí, ahora. Háblate en tiempo presente. Ya lo tengo, no tengo miedo, y logré esto, tengo esto. Entonces, tengo el momento presente para que tú veas que vas a ir desbloqueando esa cosa que tienes ahí en la mente, que no te deja pensar bien, que no te deja trascender mucho mejor, que no te deja evolucionar. Esas creencias limitantes, por así decirlo, que van a hacer que tú no logres lo que quieres porque has sido programado para eso desde pequeño. Entonces, con estas 3 preguntas, de verdad te vas a liberar, vas a conseguir una ruta y vas a tener la capacidad de saber qué es lo que en verdad te dice la voz de tu alma. Y una vez que tú te dices la verdad, como dijo Jesús, la verdad te hará libre. Vas a tener la oportunidad de poder expandirte y poder hacer lo que en verdad viniste a ser llamado en este mundo. Yo sé que tú puedes, yo sé que lo puedes hacer. Simplemente atrévete a soñar, atrévete a hacerlo. Atrévete a apartar el miedo y por sobre todo atrévete a hacer las cosas acorde a tu propósito trascendental de vida. Esto ha sido todo por hoy, muchachos. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compártanlo y déjenme saber en los comentarios cuál de estas 3 preguntas les ha gustado más y cuál de estas 3 preguntas están dispuestos a practicar desde hoy. Nos vemos pronto, familia. Let's go.